Buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, una tarde como que quiere venir la lluvia. Gloria a Dios por eso. Bendiciones para todos mis hermanos que están en casa, que están allá deseosos de seguir estas predicaciones online. Gracias a Dios por los medios que nos permiten llegar hasta sus hogares. Esta mañana tuvimos una enseñanza sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso, por la cantidad de gente que estuvieron viéndolo a través de Facebook, y estoy seguro que por YouTube también van a estar viendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta tarde, cambiando un poco el tema, vamos a ver que el hombre en su condición de pecador, el hombre alejado de Dios, necesita reconciliación con el Señor. Y esto es tan importante. La enseñanza está en dos partes. La primera, la condición del hombre, y la segunda, por qué tuvo Cristo que venir a morir en la cruz y resucitar. Porque realmente en su condición normal el hombre está perdido, alejado de Dios, y por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz para reconciliarnos. La palabra de Dios dice que cuando Él murió por nosotros, nos reconcilió con Dios el Padre. El hombre estaba perdido, pero el Señor Jesucristo en su muerte en la cruz nos reconcilió con el Padre. Y esto trajo paz entre el hombre y Dios. Qué interesante esto, hermano. Vamos a orar. Para amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Gracias por los hermanos que están pendientes de esta transmisión. Bendícelos a cada uno de ellos, al que no es de la Iglesia Bautista de San Antonio, pero que está siguiendo esta transmisión. Bendícelos, Señor, y tócale su corazón para que pueda compartir con nosotros las enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Que lo que trata el Señor es a través de su palabra, de su evangelio, y que nosotros le busquemos, porque no hay ni uno bueno, no hay quien busque de Dios, pero el Señor está ahí llamándonos a través de su palabra para que nosotros le busquemos, seamos salvos y también tengamos vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que haces en nuestra vida, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en la lectura en el libro a los Romanos, la epístola a los Romanos, el capítulo 1. Y lo que vamos a ver aquí es la condición del hombre. El hombre sin Cristo está en tinieblas. Así estaba el hombre desde un principio. Allá en Génesis capítulo 6 estaba totalmente alejado de Dios. Aquí en Romanos capítulo 1 vemos esa condición del hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón. Y es importante, hermano, que entendamos algo. El hombre no tiene excusa, porque Dios se menciona en todos lados, se conoce de Dios, pero el hombre no quiere buscar de Dios. Mira conmigo Romanos capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice la palabra de Dios allí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó todo. Nota, hermano, aquí, el hombre no tiene excusa. El hombre, la caída del hombre desde el jardín del Edén no fue por ignorancia, fue por rebelión voluntaria del hombre. El hombre cayó en desobediencia por rebelión, pero conocían quién era Dios. Y asimismo hoy, en nuestras generaciones, el hombre, a pesar de que ha escuchado de Dios, a pesar que de alguna manera conoce de Dios, sigue en su rebelión, sigue dándole la espalda a Dios, sigue desobedeciendo, y por eso el hombre anda en tinieblas. Mire el versículo 20 al 23, lo que nos dice la palabra de Dios allí. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Noten, la palabra de Dios aquí es muy clara. El hombre en su condición normal está alejado de Dios. Y el mundo probablemente se halla más lejos de Dios hoy en día. Y cada vez el hombre se corrompe más y más hacia el continuo mal, hacia la maldad. Así anda el hombre, hermano. Y yo creo que es una de las causas por las cuales estamos nosotros ahora mismo en cuarentena. Estamos en familia, la gente se está recogiendo en su casa obligado porque el hombre andaba suelto haciendo como mejor le convenía. Hay crímenes, hay divorcio, hay fornicación, hay engaño, hay hurto, hay de todo, hermano. Igual que nos menciona la palabra de Dios aquí, eso estamos viviendo en esta época. Hermano, el hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre necesita de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos muestra los pasos del hombre en su caída hacia la oscuridad, en un franco retroceso. Así está el mundo hoy en día también, hermano. Estuvo en Génesis 6 y Pablo está escribiendo a la iglesia de los romanos, pero hoy en día el hombre cada vez está más alejado de Dios, está cayendo en la oscuridad, en un franco retroceso hacia la maldad. Miren el versículo 21, dice allí lo que nos dice el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. A través de la historia, el hombre siempre ha conocido a Dios, pero no le ha dado el debido lugar que le corresponde. El hombre no le está dando el lugar que corresponde a Dios y le volvieron la espalda a Dios, se la siguen volviendo. El mundo sigue dando la espalda a nuestro Señor. Por eso dice el versículo 21 ahí mismo seguido, dice, ni le dieron gracia, ni le dieron gracia. El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre está fuera de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La ingratitud a Dios de parte del hombre es un pecado. No reconocemos su deidad y su poder como dueño de todo. Pensamos que todo lo podemos por nuestros propios esfuerzos y no le damos la gloria ni las gracias a Dios. Así anda el mundo. Sigue diciendo el versículo 21, sino que se envanecieron, dice allí, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron, hermano. Cuando el hombre rehúsa tener a Dios en sus pensamientos, cuando el hombre rehúsa tener a Dios en su vida, se envanece. Piensa que todos sus logros son por sus propios esfuerzos y la falta de humildad los hace necios y no quieren buscar de Dios. Así está el mundo en estos momentos. No le damos las gracias, nos envanecemos en nuestro razonamiento. Dice, pensamos que todo lo podemos por nuestros propios esfuerzos. Y el hombre en esa condición, hermano, se hace necio. No quieren buscar de Dios. Creen que las cosas las logran por sus propios esfuerzos y entonces les falta humildad y se hacen orgullosos y vanagloriosos. Miren Salmo 53, 1 al 3. Salmo 53, 1 al 3. Salmo 53, del 1 al 3. Miren lo que nos dice la palabra de Dios allí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice el versículo 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así está el mundo, hermanos. Así está el mundo en estos momentos también. No hay quien busque de Dios, se han envanecido en sus propios razonamientos, no tienen a Dios en cuenta. Dice aquí que su necio corazón
fue entenebrecido. Sigue diciendo el versículo 21 que tiene 4 partes importantes para nosotros. En su necio corazón fue entenebrecido. Dice la parte C del versículo 21. Necio corazón significa no inteligente. Fue entenebrecido y quiere decir ha sido oscurecido. El hombre sin Dios anda en tinieblas. Se fue a las tinieblas espirituales, haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios, lo cual continúa hasta hoy. No aceptan consejo. Los hombres sin Cristo son obstinados. Qué triste la realidad del hombre que no tiene a Dios, hermano. Muchos hablan y dicen de un Dios, pero no conocen al verdadero Dios. Y por eso andan de esta manera, envanecidos, en tinieblas, necios, con un corazón totalmente entenebrecido. Y por eso sucede lo que estamos viendo en las noticias todos los días. Muerte, desastre, homicidio, fornicaciones, adulterio, divorcio, todo lo que usted puede encontrar, hurto, robo, maldad del hombre. Eso pasa cuando el hombre no tiene a Dios. Dice el versículo 22 allí mismo: profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muestra la actitud altiva, orgullosa y vanidosa de los hombres. El hombre cree tener poder por sus conocimientos. Es vanidoso, es jactancioso y necio. Dice el Salmo 41:1, dice el necio en su corazón no hay Dios. Salmo 14:1, perdón. Dice el necio en su corazón. Y note que no lo repite el salmista, porque así anda el hombre en su condición cuando no considera a Dios en su vida. Miren el versículo 23 allí mismo. Dice la palabra de Dios: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes. Se han ido a la idolatría, hermano. Así anda el mundo. Prefirieron los ídolos. El hombre incrédulo ha hecho caricaturas de Dios, imágenes de ídolos paganos, imágenes de hombres corruptibles para glorificarles antes que glorificar a Dios. Qué triste, hermano. Vi hace unos días en la noticia a un sacerdote en un helicóptero con una imagen en la ventana para que se fuera el coronavirus. Qué tristeza, hermano. ¿Dónde está el Dios de ese sacerdote? El hombre sin Dios anda así. No considera a Dios en sus planes. Habla de Dios, pero no sabe quién es Dios, porque no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador personal. Y el único que puede llevar al hombre a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Más claro que eso no puede estar, hermano. El hombre a través de la historia ha caído cada vez más profundo, ha pecado, ha caído en inmoralidad, depravación, perversión. Un pecado sigue a otro pecado, se esclaviza en el pecado. El corazón humano está en lo más profundo de las tinieblas cuando no considera a Dios en su vida. Dice aquí que como andaban en esta situación, entonces entregaron sus cuerpos a perversiones sexuales. El hombre, cuando no tiene a Dios, se entrega a todo tipo de inmoralidad, a estados de pecado, conscientes de la maldad de sus acciones, pero continúan haciéndolas y animan a otros a hacer lo mismo. Ese es el mundo en que vivimos, por lo cual, hermano, están pasando las cosas. Ese es el mundo en que vivimos. No me crea a mí, mire nada más lo que está pasando a su alrededor. Aún en esta situación, usted ve las noticias y están matándose unos a otros por drogas.
Así anda el mundo. Andan con un corazón entenebrecido en lo más profundo de la oscuridad espiritual, alejado de Dios. Hoy en día el mundo está en la misma situación que hace muchos años allá en Génesis. Está en la misma condición. La inmoralidad y homosexualidad, el adulterio y el crimen dominan a este mundo. ¿Por qué, hermano? Porque no tienen a Dios en sus vidas. Miren el versículo 24 al 28 allí, que lo acabamos de leer, todo lo que nos dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dice aquí, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Noten el 28. Y como ellos no aprobaron tener a Dios, en cuenta a Dios, perdón, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso Dios los entregó, dice aquí, a toda clase de inmundicia, pasiones vergonzosas, porque no consideraron tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Qué triste, hermano, que hoy en día estemos viviendo por la misma situación, porque el hombre no conoce de Dios. Dice el versículo 1:25, ahí se lo repito, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que abunda hoy en día en el mundo, la mentira. Se volvieron de Dios a Satanás, porque Satanás es el autor de la mentira, honrando y dando culto a estas cosas antes que a Dios. Y usted ve en las noticias también la igualdad de género. La homosexualidad está rampante, el lesbianismo. ¿Por qué? Porque no han considerado a Dios en su vida. Piensan que son derechos humanos. Y ya la ONU por ahí declaró, por ahí lo tengo en algún lugar, declaró que la iglesia cristiana es enemiga de la ONU porque no quiere aceptar el matrimonio del mismo sexo. Qué triste, hermano. ¿En qué época estamos viviendo nosotros? ¿Qué es lo que quiere el hombre si no busca de Dios? Por eso en el versículo 18 de nuestra lectura, mire lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecado del hombre. No buscamos de Dios. El mundo no busca de Dios. Y el Señor tiene que tomar de alguna manera medidas para que esto se corrija. La ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecado del hombre. El hecho universal es que el hombre es pecador, es culpable ante Dios y todos necesitamos un Salvador. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz y resucitar al tercer día para salvarnos de esa situación, hermano. El mundo está perdido. El mundo necesita de Cristo. Por eso es necesario la reconciliación. Nosotros necesitamos, el mundo necesita en este momento una reconciliación con Dios Santo. El mundo necesita reconciliarse con Dios. Y para eso Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. Porque solo a través de él, el hombre que vive en esta condición que acabamos de hablar, puede reconciliarse con Dios y ser justificado. Miren Romanos capítulo 5, ahí más adelante. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Justificados por la fe tenemos paz. Qué buena noticia. Qué buena noticia. Que el mundo está separado de Dios, pero a través de Cristo puede ser justificado. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran amor de nuestro Padre Celestial. Fue Dios mismo, por su amor, que nos trajo la reconciliación. Miren versículo 8 al 11, ahí más adelante. Versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No, hermano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué noticia más buena! El término reconciliación, mis hermanos, presupone un estado de enemistad entre dos partes. El hombre estaba en enemistad con Dios. Y todos nosotros un día estuvimos en enemistad con Dios por el pecado, el cual trae la ira entre Dios y el hombre. Solamente a través de Jesucristo hemos sido reconciliados. Y note que 3 veces en este pasaje hemos repetido esa palabra. Hemos sido reconciliados con Dios Padre por medio de su Hijo. Y esa oferta que usted y yo ya la recibimos está abierta para el mundo entero que anda alejado de Dios. Es a través de Jesucristo la única forma que puedan ser reconciliados con Dios Padre. El medio para conseguir esa reconciliación es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El hombre estaba bajo sentencia de muerte, pero Cristo vino a traer la reconciliación y la justificación del hombre pecador. Qué buena noticia para nosotros, hermanos. Qué buena noticia. Hay una forma. Para el coronavirus no hay una medicina todavía, pero para esa vida pecaminosa, para esa vida en tinieblas, para esa vida en la oscuridad, sí hay una medicina ya. Nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a morir en la cruz y que resucitó de los muertos un día como hoy. El único que nos puede reconciliar, nuestro Señor Jesucristo. Mire Colosenses 1:20 al 23, el alcance de esta reconciliación. Colosenses 1:20 al 23. Mire lo que nos dice, hermano. Dice la palabra de Dios allí. Voy a leer desde el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Miren el 20. Y por medio de Él, ¿y de quién estamos hablando? De Jesucristo. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos,
el alcance de esta reconciliación. Dice Jesucristo, la plenitud, el primogénito, capaz de reconciliar y de arreglar todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. El alcance de esta reconciliación, mi hermano, es para todo el mundo. Jesucristo vino para salvación de todo. Mediante la sangre de Cristo en la cruz fue reconciliada la enemistad entre Dios y el hombre, para que mediante él, por medio de él, tengamos paz para con Dios. Cristo fue el instrumento de reconciliación entre usted y Dios Padre. Cristo es la única forma de reconciliarnos con Dios. Gloria a Dios por eso. Porque un día yo estuve alejado, pero ahora estoy reconciliado con mi Padre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Cristo, al pagar el castigo de mi pecado y el suyo en la cruz, nos reconcilió con el Padre y ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué paz, hermano? Ya Dios lo hizo. El ser humano solo tiene que tomar una decisión. Eso es lo único que tiene que hacer aquel hombre que anda con la mente entenebrecida, vanidoso, orgulloso, haciendo las cosas por su propia cuenta, sin considerar a Dios en su vida. Solo tiene que creer, solo tiene que aceptar el sacrificio de Cristo para ser reconciliado con el Padre. Qué cosa más hermosa para nosotros. Y quiero terminar con 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Tiene 2 de Corintios 5. Y el versículo 18 a 19. Dice la palabra de Dios allí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, no hay que hablar mucho. El ministerio de la reconciliación. Él vino a reconciliar al hombre pecador con Dios Padre. Y dice aquí que nos dejó el ministerio de la reconciliación. Es un llamado de Dios para proclamar las buenas nuevas, para que los seres humanos perdidos en todas partes vengan al Señor con todos sus pecados, con todas sus cargas, con sus problemas, dificultades, para que sean reconciliados con Dios Padre. 4 veces se repite la palabra reconciliación aquí. La reconciliación implica una relación completamente cambiada e íntima con el Señor. Quien nos reconcilió, dice aquí, consigo mismo por medio de Cristo. Dios nos reconcilió con Él por medio de su Hijo amado Jesucristo. Este maravilloso ministerio de la reconciliación ha sido dado a nosotros para darle la oportunidad a los demás para que también se acerquen a Dios. Hermano, reconcíliate. Ya tienes a Cristo. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Reconcíliate con Dios. Él quiere que todos nos volvamos a Él. Pero tú que ya te reconciliaste, nosotros que ya hemos sido reconciliados con Dios Padre, tenemos una misión. Tenemos que llevar el evangelio. Tenemos que predicar la palabra de Dios para que otros conozcan a Cristo y también sean reconciliados. Yo no sé si tú que me estás viendo en esta noche aún estás en enemistad con Dios. Porque si tú no has conocido a Cristo y andas en tu vida de pecado, tú no estás reconciliado con Dios y aún andas en el mundo pecador.
Es momento, si tú no has conocido a Cristo, que tú vayas a Cristo, te entregues a Cristo, le reconozcas como su único y verdadero Salvador personal, para que Cristo te reconcilie con Dios Padre y entonces tengas la paz con Dios. Si tú no conoces a Cristo, mientras no hagas esto, vas a estar en enemistad con Dios, con tu corazón entenebrecido, haciendo cosas que no convienen, en la profundidad de las tinieblas, haciendo cosas que no convienen. Es un momento de llamada. Es un momento que Dios te está hablando a tu corazón si tú no te has entregado a Cristo todavía. Yo espero que en esta noche tú hagas un alto en tu vida. Deje de estar viviendo sin Dios. Hagas un alto. Busca de Cristo para que te reconcilie con Dios Padre. Pero tu hermano que ya conoces a Cristo, gloria a Dios por eso. Para ti el Señor tiene palabras también. Porque ya tú te reconciliaste con Dios. Pero la reconciliación involucra un cambio total de vida. Si tú te has reconciliado ya con Dios, tú debes andar en una vida íntima con el Señor, haciendo las cosas según la palabra de Dios. Debes tener una nueva relación con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si tú ya te reconciliaste, tú debes andar en un estilo de vida diferente. Y además de esto, el Señor nos dejó el ministerio de la reconciliación para que por medio tuyo y mío, aquellas personas que andan viviendo una vida no adecuada, alejados de Dios, conozcan de Cristo. Entonces nuestra responsabilidad hablarles de Cristo para que se salven, para que entreguen su vida a Cristo como Salvador personal y también sean reconciliados. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero tú y yo tenemos un trabajo. Hablemos de Cristo para que otros sean reconciliados. Que Dios les bendiga.